Quiero decirte que mi sueño es vivir en un mundo sin guerras, sin hambre, sin desigualdades y sin violencia, donde como niñez logremos desarrollar todo nuestro potencial y cumplir con lo que anhelamos, gozar del respeto y protección de nuestros derechos humanos. Hablemos de género, el derecho a tener derechos, un espacio de análisis y proyección internacional. Este programa es auspiciado por Radio Global Coach and PNL y la Northern International University, que tiene por objetivo reflexionar sobre temas de género, a fin de contribuir a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, documentando historias de vida y desarrollo profesional en materia de género, derechos humanos, igualdad sustantiva y nueva masculinidad, entre otros grandes temas de interés para la comunidad internacional. En este episodio de Hablemos de Género, el derecho a tener derechos, platicaremos de un tema muy interesante: discriminación estructural y sesgos implícitos. Para ello nos acompaña Josefina María Azul Correyes Giralt, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, me gustaría compartir una breve reseña curricular de nuestra invitada. Azul es periodista por la Universidad Nacional de La Plata, jurista y futura traductora por la Universidad de Buenos Aires, creadora de una revista digital bilingüe y autogestionada, productora y conductora de un programa de radio, modista y top 10 de Miss Universo Buenos Aires, Argentina. Tuve el honor y el privilegio de conocer a Azul. En la vida he coincidido con personas a quien aprecio y compartimos este objetivo de generar contenido de valor, de aportar algo, de dejar huella, de querer hacer algo más, de buscar otros espacios, incluso de ocupar algunos. Es por ello que le agradezco a Azul el haber aceptado mi invitación. Es un gusto tener el programa. Nuevamente, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Es realmente un honor y obviamente me siento más que halagada de poder contar mi historia y un poquito de lo que hago y cuál es mi misión en relación, obviamente, a este hermoso proyecto que están llevando a cabo. Para iniciar con nuestra charla de este tema tan importante, dos conceptos o ideas que, si se trabajan bien, cambian la vida de las personas. Justo es uno de los temas que estaremos abordando con Azul en este y otros episodios del programa, y es por ello que les invito felizmente a seguirnos y permanecer conectados y conectades, porque este programa es inclusivo, como hemos dado cuenta de ello. Adicionalmente, me permito compartir con la audiencia que algunos de los planteamientos que abordaremos el día de hoy en el programa, como parte de nuestras buenas prácticas, será retomado de la obra Discriminación Estructural y Desigualdad Social, con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas con discapacidad, de Patricio Solís, editado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un trabajo colaborativo entre CONAPRED y la CEPAL. Adicionalmente, al publicar este episodio compartiremos la liga del libro para que puedan consultarlo o descargarlo. Para comenzar con el episodio, Azul, por favor, ¿nos compartes quién es Josefina María Azul Correyes Giralt? ¿Cuál es tu historia? Bueno, todo comienza a mis 12 años de edad con un sueño. Bueno, varios sueños. En realidad, me encontraba en el único lugar en el que yo me hallaba conmigo misma, que era básicamente una clase de inglés. Siempre fui muy buena estudiante y me destacaba en ciencias sociales, todo lo que requieren ser justamente ciencias jurídicas también. Las ciencias duras no eran mi fuerte, porque matemática no lo era, física tampoco y química tampoco. Por ende, en esas horas solía soñar con mi futuro. Fui muy subestimada por destacarme justamente en ciencias sociales e idiomas. Mi fuerte no eran las ciencias duras. Por lo tanto, ahí fue cuando me di cuenta que yo quería ser periodista y traductora bajo la inspiración de muchas mujeres en el mundo de la moda. Yo anhelaba ser ellas. Sin embargo, mi realidad no era tan utópica. Desde Buenos Aires, Argentina, yo sufría muchísima discriminación y bullying por mis ideales feministas y gustos femeninos. Se demoniza muchísimo la feminidad. No sé si pasa en el resto del mundo. Yo, desde mi cosmovisión, lo veo así y lo viví desde muy chica. A los 15 años decidí anotarme, después de las horas del colegio obligatorias, en un curso de 2 horas por día para ser modista por talle, y allí vi que existían otras realidades por fuera de la burbuja en la que vivía,
al ver estas realidades distintas y muchas injusticias que yo quería cambiar, historias de vida que te llegan y vos decís, wow, qué locura que estas cosas suceden y tan cerca mío, bueno, ahí fue cuando decidí tomar la acción y decir, yo voy a estudiar Derecho porque quiero ayudar a la gente que está en este tipo de situaciones, ya sean violencias familiares, violencia doméstica, como otro tipo de realidades de que, bueno, obviamente vivían todas las mujeres que estaban alrededor mío, que yo lamentablemente no sabía que existían. Tras finalizar con mis estudios secundarios e inscribirme en estas maravillosas carreras, en las cuales algunas sigo cursando, estoy por terminar, decidí crear mi medio autogestionado, que se llama Legally Polymath, es un medio bilingüe, hiper mega independiente, porque básicamente yo hago todo de mi medio, lo produzco, lo creo, escribo notas, soy la editora, lo modelo, todo. Y bueno, Písalo Doctor, que es mi programa de radio que tengo los domingos por Radio Symphony, una radio de acá de San Isidro, cerca de la catedral de la ciudad. Y bueno, mi primer proyecto, digamos, es justamente un proyecto propio donde yo hablo de todos mis rubros bajo una matriz académica, y el segundo es algo similar pero en un formato radiofónico, qué es lo que pasa alrededor de un partido de fútbol y qué es lo que pasa por fuera de la cancha, cuáles son las realidades del fútbol femenino, por ejemplo, algo que no se habla. Así todo, manteniéndolos actualmente, es un riesgo la situación económica de Argentina, pero bueno, siendo yo periodista deportiva y periodista de investigación, me es inevitable preguntarme, ¿por qué no contratan mujeres en el medio? ¿Por qué, si las contratan, a las mujeres que son contratadas son cosificadas, especialmente en la televisión, pero se ve por fuera, se ve en redacción también? ¿Por qué en el periodismo deportivo mainstream no se habla de deporte y la lucha feminista del mismo? Todos son los resultados, si es que dicen los resultados. Bueno, yo desde mi lugar intento cambiar eso. Yo estoy escribiendo artículos, con mi podcast, con videos de YouTube en mi canal en el canal de mi revista. Yo sentía que mi plataforma no era lo suficientemente grande para poder cumplir mi misión. Yo, sin embargo, la sigo sosteniendo y la sosteneré hasta el día que me muera. Pero desde mi lugar intento cambiar todo lo que yo creo que debe ser cambiado, y por lo cual yo me inscribí para ser la próxima Miss Universe Argentina, para poder combinar mis dos amores, que son, bueno, obviamente la moda y la militancia per se, bajo mis valores, que bueno, justamente la que se diferencia de una modelo de una Miss es que una Miss tiene voz y tiene una misión, y es una belleza con responsabilidad. Es, bueno, en esta competición Miss Universe Argentina, que yo quedé en el top 10 de Miss Buenos Aires, quedé en el top 10, pero mi voz al menos fue escuchada y combiné mis grandes amores, que bueno, como te mencionaba, la moda y la comunicación, intentando impartir justicia. Define Patricia Soliza la discriminación como un conjunto de prácticas informales o institucionalizadas que niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales y que tienen como consecuencias la privación o el menoscabo en el acceso a los derechos y la reproducción de la desigualdad social. En este contexto, Azul, y ahondando en el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿cómo percibes la discriminación estructural, siendo que, con base a lo que nos has compartido, has sido víctima de ella? Bueno, desafortunadamente fui y soy víctima de la discriminación como toda mujer profesional en el mundo, ya sea en la comunicación, en el derecho o en cualquier rama de la que estamos hablando. Se objetiviza muchísimo a la mujer y se la subestima por su belleza, y no solamente por su belleza, sino por su inteligencia, a pesar de estar completamente deformada, como es en mi caso. La misión también se demoniza muchísimo. En vez de ser celebrada, se demoniza, lamentablemente. Y eso conlleva a que una no pueda construir un mundo en el que la mujer no sufra discriminación en el lugar del trabajo. Es un círculo vicioso en el cual pareciera que no hay salida, pero yo desde mi lugar voy a hacer lo posible para luchar por eso, dentro de una experiencia propia, pero yo también lo veo con otras ramas y otros rubros, en el cual yo veo que hay muchas mujeres ingenieras, por ejemplo, a las cuales hay algún desequilibrio económico, por ejemplo, o incluso respecto a sus conocimientos, lo cual es completamente inaudito. ¿Cómo vamos a estar en el año 2024, casi 2025, y seguir luchando para que las mujeres tengan un poquito de voz en el trabajo? Ya debería ser algo completamente naturalizado y lamentablemente no lo es. Bueno, yo vengo a luchar justamente para que todas las mujeres tengan voz siempre, como periodista, como abogada
como traductora. Es más, por eso, entre otras, quiero ser traductora, justamente para poder comunicar mi lucha en todos los idiomas habidos y por haber. Las prácticas discriminatorias pueden ser informales o institucionalizadas, pero siempre ejecutadas por las personas a través de sus acciones y conductas concretas. En este sentido, se podría argumentar que la solución a la discriminación radica en un acto de voluntad de quienes la practican. Si todas las personas adquieren conciencia de la injusticia que subyace a las prácticas discriminatorias y actuaran en consecuencia, lograríamos erradicar esas prácticas. Esto nos comparte Patricio Solís en su obra. En el caso de Argentina, ¿cómo regulan las prácticas discriminatorias? ¿Cuáles consideras que es uno de los mayores retos de gobierno frente a los actos discriminatorios y de exclusión, que en la mayoría de los casos conllevan sesgos implícitos? Bueno, desde una perspectiva sociológica y jurídica, obviamente de lo que escribo yo, porque a mí me gusta muchísimo abordar esas matrices, yo creo que esta frase de Patricio Solís resalta la importancia de la conciencia y de la voluntad individual en la erradicación de la discriminación. Sin embargo, la realidad es que las prácticas discriminatorias están profundamente arraigadas en lo que vendrían a ser las estructuras sociales e institucionales, lo que hace que, su eliminación sea un desafío complejo. En Argentina, la Ley Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación, la 27.149, es la principal normativa que justamente regula las prácticas discriminatorias y prohíbe cualquier tipo de discriminación basado en religión, raza, nacionalidad, opinión pública, etc. Si bien, obviamente establece sanciones tanto civiles como penales para quienes cometan actos discriminatorios, la práctica es muy distinta. Cuando recurrimos a jurisprudencia, desafortunadamente hay muchos casos que quienes imparten justicia lo ven desde otro lado, para ponerlo lindo. Uno de los mayores retos que tiene el gobierno argentino, como los próximos, como los anteriores, frente a los actos discriminatorios y de exclusión, es la implementación efectiva de las leyes. Yo lo hablo muchísimo en mi programa, el tema de que la efectividad de una norma, la norma puede estar escrita, puede estar perfectamente redactada, puede ser hermosa, pero si esa norma no tiene práctica, una práctica efectiva, no le llega a la gente, porque lo tenemos que pensar saliendo de una óptica académica, sino algo más cultural, y algo que es mucho más arraigado a la cultura familiar de cada individuo, ¿no? Porque cada familia es un mundo. Tenemos que realmente se debe implementar de una forma efectiva, justamente, para que llegue a la gente y se puede cambiar desde la raíz del problema. A pesar de la existencia de estas normativas, la discriminación sigue siendo un problema muy presente en nuestro país, en Argentina, debido obviamente a los sesgos muy implícitos y las barreras estructurales que dificultan el acceso igualitario a los derechos, específicamente de las mujeres en la óptica laboral, y los comportamientos discriminatorios, que son obstáculos bastante significativos en muchas ramas, pero en resumen, aunque las leyes en Argentina proporcionan un marco para combatir la discriminación, el verdadero desafío radica en cambiar la mentalidad de las personas y las prácticas de la sociedad en su conjunto. Especialmente, obviamente en este momento estamos hablando del aspecto laboral. Es importante entender que una mujer en el mundo del trabajo tiene que tener las mismas oportunidades que un hombre o una persona no binaria. Lo mismo que, cuando hablamos de personas no binarias que tampoco tienen el acceso que tienen desafortunadamente los hombres cis. Por eso yo creo que el verdadero desafío radica justamente en cambiar la mentalidad de la gente. Siempre de forma democrática, por supuesto, ¿no? Según el apotegma clásico de Durkheim, este sociólogo, pedagogo y filósofo francés, estudiar sociológicamente a la discriminación implica tratarla como cosa y no como actitud o sentimiento. Es decir, su estudio desde un enfoque más objetivo, cuantificado y científico ofrece resultados más reales. ¿Qué relación guarda, Azul, desde tu punto de vista, la discriminación estructural y el avance en el derrocamiento de la visión androcéntrica de la sociedad internacional? Bueno, primero mencionar que increíble el marco académico con el que se están manejando, porque me fascina Durkheim, pero lo felicito por ese lado. Durkheim, justamente al proponer los fenómenos sociales como cosas, buscaba un enfoque más objetivo y riguroso, ¿no?, en el estudio de la sociedad. Desde esta perspectiva, la discriminación estructural se analiza como un fenómeno tangible, inmensurable, cuyas raíces y manifestaciones pueden ser identificadas y combatidas de manera
mucho más efectiva a través de lo que vendrían a ser las políticas y los cambios institucionales, lo que te comentaba antes. La discriminación estructural y obviamente la lucha contra lo que vendría a ser la visión androcéntrica están profundamente interrelacionadas, porque bueno, justamente la visión androcéntrica de la sociedad ha históricamente privilegiado los intereses y perspectivas masculinas, marginando a otros géneros, otras identidades y perpetuando justamente la desigualdad. Desafortunadamente es así, y este enfoque justamente ha creado estructuras y prácticas que refuerzan la discriminación en múltiples niveles, desde lo personal hasta lo individual. El avance justamente de la eliminación de la visión androcéntrica implica reconocer, deconstruir e intentar formar desde una connotación no violenta, porque digo no violenta porque lo escuchamos en periodistas mismos, o sea, hay comunicadores que tienen un discurso muy violento, pero de la misma forma desde el gobierno, estas estructuras discriminatorias son hasta muy implícitas. Cuando hablamos de micromachismo, por ejemplo, están presentes y hay que erradicarlos. Este proceso incluye la promoción de igualdad de género, de paridad, la creación de políticas inclusivas, la educación sobre la justicia de género. Solo al desafiar y cambiar las normas y prácticas androcéntricas podemos avanzar hacia una sociedad mucho más equitativa y reducir lo que vendría a ser la discriminación estructural, desde mi perspectiva. Héctor Alejandro Rodríguez Martínez, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, México, expresó que los sesgos implícitos son asociaciones inconscientes y automáticas que hacemos entre personas y características basadas en su categoría social y no son accesibles vía introspección. Estos difieren de los sesgos cognitivos, que son esquemas de razonamiento predecibles que se desvían de los estándares de la racionalidad y que son independientes del contexto sociocultural. Además, los sesgos implícitos también se diferencian de los sesgos, estereotipos y prejuicios o prejuicios implícitos, que son creencias conscientes que una persona tiene contra otra, que son accesibles a través de la reflexión y pueden citarse de alguna manera o de manera voluntaria. Hemos conversado con Azul el tema de la discriminación estructural y los sesgos implícitos, que no hacen referencia o diferencia a un país u otro, y menos cuando encontramos estos fenómenos en nuestra vida diaria. En algunos casos, un tanto imperceptibles o difíciles de identificar. Por ello es importante que lo que platicamos el día de hoy pueda ser escuchado por más personas con el fin de ofrecerles referencias científicas, doctrinales o definiciones conceptuales para saber de lo que estamos hablando a mayor profundidad. En este tema, Azul, ¿cuál sería tu propuesta para luchar contra la discriminación no solo entre los géneros, sino con los diversos grupos sociales? Bueno, para luchar contra la discriminación de manera efectiva entre géneros y diversos grupos sociales se necesita un enfoque multifacético, por ejemplo, lo que hago yo desde mi revista, desde el lugar que yo puedo, que abarque tanto medidas legales como cambios culturales y educativos. Se puede empezar con programas educativos incorporando en las currículas escolares y universitarias, porque también no solamente se debe empezar desde la educación primaria y secundaria, sino también a nivel universitario o terciario, porque son sesgos que hay que eliminar, ¿no? Bueno, con contenido sobre diversidad, inclusión y los efectos negativos de la discriminación, pero con algún enfoque humano, filosófico, hasta te diría. Porque es interesante, cuando es simplemente teoría, yo te puedo citar a cualquier autor, a cualquier autora, pero te tiene que llegar. Y yo creo que la clave para que a vos te llegue algo es justamente intentar concientizar a la gente, con justamente campañas de concientización, realizando, bueno, obviamente campañas públicas para sensibilizar la sociedad sobre lo que vendría a ser la importancia de la igualdad y el respeto hacia otras personas, independientemente de su género, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad, entre otros. Yo, desde mi lugar, voy a seguir con mi revista y con mis proyectos, ya sean papers, ya sean podcasts, ya sean entrevistas, en la medida que se pueda. Pero hay medidas jurídicas que se pueden aplicar y políticas, como por ejemplo el fortalecimiento de leyes antidiscriminatorias, más o menos lo que veníamos hablando antes, que se aseguren que las leyes contra la discriminación sean robustas y claras, que estén en línea con los estándares internacionales de los derechos humanos, que sea efectiva esta aplicación de leyes creando mecanismos eficientes para la denuncia y la persecución ante actos discriminativos
y asegurando que las víctimas tengan algún tipo de acceso a la justicia y a reparación de la misma, porque muchas veces está el acceso a la justicia, no hay una reparación y ahí no hay justicia. Por otro lado, la promoción de la diversidad en el ámbito laboral es muy importante. Políticas de inclusión laboral, talleres, incentivar a las empresas a adoptar políticas de inclusión y diversidad, con programas obviamente específicos para contratación y promoción de personas de diversos grupos representados, capacitaciones, etc. Yo creo e intento que haya algún tipo de liderazgo inclusivo por parte de las empresas, por parte de cualquier rubro en realidad y cualquier profesión, que justamente las mujeres tengan voz, las mujeres, las personas no binarias y obviamente los hombres también, pero justamente lo que tenemos que hacer es equiparar los intereses de ambos grupos. Desde Mirwar, reitero, lo voy a seguir haciendo con mi revista y con mi programa de radio, y lo voy a hacer como abogada, como periodista y como traductora. Al cerrar este episodio, Azul, primero queremos felicitarte enormemente por lo que haces. Por favor, no pares. También queremos agradecerte por compartir con la audiencia este tema tan interesante. Es muy grato tenerte con nosotros. Esta es tu casa, tu programa. Estoy seguro que tu colaboración ha sido de total inspiración e interés para nuestro auditorio. Como punto siguiente, ¿tienes algún mensaje que quieras compartir con nuestra audiencia, principalmente dirigido para las mujeres y niñas que siguen en el programa? Simplemente decirles que el cambio nace de cada uno y una de nosotras y nosotros. Es una lucha diaria y constante, que cada persona puede aportar su granito de arena, aunque parezca que es un granito de arena en un desierto. Son conversaciones que deben tenerse, no abstenerse. Por el contrario, la confrontación, el debate y el intercambio de ideas ayudan a construir una sociedad mejor. Por ende, si tenemos una sociedad mejor, todos podemos vivir en paz, que es lo que básicamente queremos todos. También queremos agradecer a nuestra audiencia por escucharnos y les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo episodio. Soy Jesús Valdez Sánchez. Hasta la próxima.